Padre, te pedimos que vengas, Señor, te manifiestes a través de este estudio de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor. Que abras nuestros entendimientos, Señor, y que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Señor, cubre cualquier deficiencia en mi Padre, Señor, despeja la mente espiritual, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en este tiempo, Padre. Que seas tú el glorificado, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, haciendo un repaso rápido, las iglesias de Apocalipsis y estamos platicando cómo tenía varias aplicaciones las cartas de las iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Tenía una aplicación para dichas iglesias que tenían una problemática, que fueron iglesias reales, no son simbólicas, tenían una problemática que Jesús estaba abordando. Son cartas realizadas a 7 iglesias. Se las dictó a Juan. Y tú te puedes dar cuenta del estilo de Jesús al dictar dichas cartas. También tiene una aplicación local. No solamente es para dicha iglesia, sino es para todas las iglesias. O sea, te lo digo a ti, Juan, para que entiendas tú, Pedro, como le llames. Sí, te digo a ti para que los demás también entiendan. Es algo que de hecho Jesús solía hacer. ¿Se acuerdan cuando reprendió Pedro en público? De que apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y voltea y hablando con Pedro, le habla a todos los demás para que entiendan, para que la reprensión sea también para todos los demás. Pero también tiene una aplicación personal. Por eso dice, no solamente lo que el Espíritu dice a las iglesias, que escuche solamente lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino que dice, todo el que tenga oído, escuche. Pero también tiene una aplicación profética, que es la que hemos estado analizando. La aplicación profética es que el orden en el que aparecen las iglesias representa el desarrollo histórico de todas las iglesias a través de la historia. Lo cual te está hablando de 7 diferentes iglesias que se iban a desarrollar a lo largo de toda la era del cristianismo. Y si esto es así, por cómo están ordenadas las iglesias y por las iglesias que Jesús escogió, porque algo que platicábamos la vez pasada es que ¿por qué escogió estas 7 iglesias? Digo, había un montón de iglesias con un montón de problemáticas, pero ¿por qué estas? Entonces tiene ahí gato encerrado. Y cuando entiendes que Dios se maneja el concepto de diseño en cuestión de cómo estructura su revelación, enseñando o poniendo tipos. Hemos platicado los tipos que están del Antiguo Testamento que representaban a Jesús. Bueno, así también Jesús, el Señor revela o pone tipos en el Nuevo Testamento y este es un ejemplo de ello. Entonces vimos en las 7 iglesias, vimos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Todo lo que significaba y, si se acuerdan, ¿qué iglesia representaba? Por 5 puntos. Representaba la iglesia apostólica, chicos. La iglesia del inicio, con mucho énfasis en el trabajo y en la doctrina, estableciendo los fundamentos doctrinales que iban a dar pie a todo lo demás. Y la queja del Señor es que tienes mucha doctrina, mucho esfuerzo, pero no devoción. Y eso es muy peligroso porque sin la devoción eventualmente te vas a desviar también de la doctrina. ¿Sí? Vimos la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan qué iglesia representaba? Ok, Esmirna es la siguiente fase. Después de la iglesia apostólica comienza la iglesia de la persecución romana. Sí, de hecho su nombre significaba sufrimiento, muerte. Y se fue ordenado a que se mantuviera firme hasta la muerte. Y representa la iglesia perseguida por Roma. La moraleja es mantenernos fieles ante la persecución. Luego le sigue la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Cuál fue? ¿Cuál? No es católica. La iglesia imperial. Es previo a la católica, pero la iglesia imperial, la que se unió con el imperio y donde ya los pastores, ministros del evangelio se les dieron los altos puestos, los altos lugares, donde dejaron los harapos de la persecución a las sedas de los palacios y donde abrazaron lo que es el éxito de este mundo. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita con la Odisea. Entonces, la iglesia de Pérgamo, luego sigue la iglesia de Tiatira, ¿cuál es? La iglesia católica del medievo, caracterizada por las prácticas jezabélicas, ¿se acuerdan? Es ocultismo, idolatría y también el uso del Estado para perseguir a los opositores y quitarles sus posesiones.
Eso lo vimos con la Iglesia Católica y la persecución con la Santa Inquisición durante el medievo. Y hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos. Órale, entonces nada más vimos 3. No, vimos 4, son 4, exactamente. Gracias. Estoy viendo, se están poniendo atención, chicos. Ok. Vamos a hoy ver la iglesia de Sardis. Si la última iglesia que vimos fue la iglesia católica, ¿cuál creen que sea la de Sardis? ¿Cuál? La iglesia evangélica. Sí, no. La iglesia protestante. La iglesia de la Reforma Protestante, chicos. La de Lutero. Sí. Vamos a ver las características de esta carta y cómo aplica a la iglesia de la Reforma Protestante. Ok, nombre y contexto. Sardis. Sardis, su nombre es de una piedra preciosa, la piedra de Sardis. Si es una piedra roja, la sárdica, o tal vez se refiere también a la carnalina. De hecho, referencias a esta piedra aparecen en Éxodo 28, 17, 39, 10 y Ezequiel 28, 13. Y esta piedra, en esa región, era una piedra preciosa, pero por el exceso de dicha piedra se volvió común. O sea, dejó de ser preciosa. Unos 700 años antes de la carta a Sardis, este lugar era una de las grandes ciudades del mundo. Fue, de hecho, capital del reino de Lidia en el 1200 a.C. Y está situada esta ciudad sobre una colina de unos 300 metros de alto, que apariencia impenetrable. Sin embargo, las orillas del acantilado son de arcilla, lo que erosionaba la muralla, ocasionando grietas que podían ser explotadas por los invasores. Y justamente esta apariencia de impenetrabilidad de la ciudad caracterizaba a los ciudadanos. Esa falsa confianza se notaba en el carácter de sus habitantes, es una autoconfianza, una apariencia de algo, pero sin serlo en realidad, una promesa, pero sin la ejecución, o una apariencia de fortaleza traicionada por la falta de vigilancia y diligencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fue sitiada por los persas en el año 459 a.C., el rey, confiado de la muralla impenetrable porque estaban al lado del acantilado, dejó la muralla sin vigilar. Digo, pues ¿quién va a poder contra la muralla? Pues no vigiló los lados colindantes a los precipicios. ¿Y por dónde creen que entró el enemigo? Por ahí mero. Por ahí mero. Uno dijera, bueno, aprendieron la lección. Volvió a repetirse la misma situación en el 214 a.C., cuando la ciudad fue conquistada por Antíoco. ¿Por dónde? Por las mismas grietas del acantilado que no vigilaba. ¡Qué fuerte! Sardis se volvió entonces un sinónimo de falsa confianza que trae la ruina. Y fíjate la complicación de esto. Ese es el contexto de ese lugar. Y fíjate cómo se desarrolla la trama de esta iglesia muy de acuerdo a ese contexto de ese lugar. El título que Jesús utiliza, Apocalipsis 3:1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Otra versión es el que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Sí, es la manifestación del Espíritu Santo en 7 formas. Y comenzamos con la carta, con las cosas que aprueba el Señor. Cosas que aprueba de esta carta, de esta iglesia. Ninguna. Ninguna. Ups, recontra ups. Sí. Cosas que le preocupan. Cosas que le preocupan. Le dice Jesús en el versículo 1, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Escuchas esto y dices, en la torre, estoy en problemas. Imagínate. ¿Te das cuenta la sutileza de Jesús? Va directo al grano y sin pelos en la boca, en la lengua.
Qué heavy, ¿no? Pero ese Señor tiene toda la autoridad para hacer eso. Y comienza la exhortación. Apocalipsis 3, del 2 al 4, dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Son una iglesia moribunda, chicos. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Fíjate, uno dice, bueno, hay esperanza, sí, unos, pero dices, qué triste que solamente sean unos pocos, que son la excepción a toda la iglesia. La promesa para el vencedor. Versículo 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. La frase de cierre: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ¿qué perfil histórico es? La iglesia protestante denominacional. Las características caen como anillo al dedo, así de tal cual. Especialmente el versículo del 1 al 2, donde viene la reprensión, que dice: tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Cómo? Está hablando de una iglesia que se desvió de lo que creyó al inicio. Sí, de hecho, la moraleja de esta iglesia es 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta representa entonces a la iglesia denominacional, ¿sí? Que tiene la fama o el título, la etiqueta, la nominación de ser cristiana, de ser evangélica, de ser de la reforma, ¿sí? Pero nada más le quedó eso. Y tal cual como sucede al día de hoy. Tú ves ahorita un análisis de la iglesia denominacional, del producto de la reforma protestante, y ves que está muerta espiritualmente. Nada más tiene el título. Lo que fue una vez la gloria pasada. Sí. La reforma protestante, dando un resumen de la reforma. La reforma obviamente comenzó ya hubo inicios de reforma desde el siglo III. La Iglesia Católica y el Papado había sido susceptible a ser criticada muy severamente y atacada por su exuberante avaricia, inmoralidad e ignorancia en todos sus representantes de las Escrituras. O sea, tú confiabas que los representantes conocían las Escrituras, era cero conocimiento de ellas. Y aparte que tenían y gozaban de grandes extensiones de tierra, dicen que la Iglesia era dueña de entre 1/5 y 1/3 de las tierras en Europa, imagínate. Y eso ocasionaba el resentimiento de los campesinos. Entonces, empezaron a haber olas de reforma desde el siglo XIV con el reformador inglés John Wycliffe, que atacó las indulgencias, la excesiva veneración a los santos y la inmoralidad de la iglesia. Y para alcanzar a la gente, tradujo la Biblia al inglés, lo que le ocasionó John Wycliffe. Luego, en el siglo XV, John Huss, influenciado por escritos de Wycliffe. Fíjate la importancia. Tú no sabes hasta dónde va a llegar tu influencia, chicos. Influenciado por los escritos de Wycliffe, dirigió la reforma en Bohemia, lo que es República Checa. Y su ejecución en el 415 desató lo que se conoce como las guerras husitas. Este fue un gran cristiano protestante o reformado previo a la reforma protestante que empezó con su influencia en la República Checa. De hecho, hay monumento de él en la República Checa, chicos. ¿Alguien le ha tocado, ha viajado a la República Checa? Sí. Muy bonito, muy bonito. Praga, sí, está. Y algo crucial dentro de esto fue en 1455 que se inventa la imprenta. Crucial para lo que Dios iba a hacer con Martín Lutero en el 517, el 31 de octubre, que se celebra. No me van a decir que el Día de las Brujas, chicos, por favor. La Reforma Protestante, gracias. Halloween. No.
Fue el día que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Déjame aclararte que esto era una práctica común. Se clavaban ahí tesis y demás para invitar al debate y a la discusión entre los teólogos y los líderes de la iglesia. Sí. Fue en el 17, el 31 de octubre, que clavó las 95 tesis. En el 520, fue excomulgado de la iglesia. En el 521, en la asamblea de Worms, o la dieta de Worms, que dicen la dieta de gusanos, comían gusanos. No, así se le conoce, no, nada de comida de eso. Le pidieron a Lutero, la iglesia católica, juntamente con los príncipes que estaban ahí reunidos, que respondiera explícitamente. Le cito la frase: Lutero, ¿rechazas tus libros y los errores que en ellos se contienen? Y fíjate que no era una invitación amistosa que lo rechazara, era una invitación a que, si no lo rechazaba, que era cuello. ¿Sí? A lo que Lutero respondió: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. Gente que no le gusta debatir, chicos. Sí. O sea, estaba invitando a un debate, a un intercambio de ideas. Y déjame decirte, el cristianismo protestante invita al intercambio de ideas, fomenta el libre intercambio de ideas. La antítesis de esto viene del enemigo, que es a sofocar cualquier argumentación o cualquier inquietud que haya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio del intercambio de ideas y de razonamientos es que uno desenmascara la mentira y descubre la verdad. Eso lo vimos en Apologética, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Ok, sí. Eso fue en la última sesión. Sí. No rendía culto a María, pero sí tenía muchos vicios católicos, como el de la transubstanciación, el bautismo de infantes, entre otras cosas. Entonces Lutero respondió: que se me convence mediante el testimonio de la Escritura y los claros argumentos de la razón. ¿Por qué? Porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. O sea, mi salud está en peligro. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Nada más déjame decirte, a los que ya vieron el taller de liberación, saben que lo que es sufrir perturbación demoníaca no solamente era confrontarte con los personajes ahí, es confrontarte con las potestades y principados demoníacos que están en ese lugar y que están reinando sobre todo un territorio, chicos. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de apologética? ¿Cómo gobiernan los principados y potestades sobre la gente? ¿Cómo? Por medio de las ideas, de la ideología. La guerra espiritual es una guerra ideológica, chicos. Acuérdense bien eso. Por eso el Señor nos invita a renovar nuestro pensamiento. Entonces, cuando alguien viene a confrontar el paradigma prevaleciente por el cual Satanás gobernaba, los demonios brincan. Así es, se ponen como perros rabiosos. Entonces tienes a Martín Lutero, que fue el parteaguas aquí. Gracias a Dios por la imprenta, porque unos alemanes medios traviesillos agarraron las 95 tesis y las publicaron y las difundieron. Lutero no tenía la más mínima intención de armar una reforma, chicos. Se le salió de la mano. Bueno, Dios estaba armando detrás de todo eso, chicos. Si le estaba soplando, me imagino, al que hizo eso, que no sabemos su nombre. Hey, oye, si lo publicas. Dice, pues tengo una nueva imprenta, me falta material por imprimir, esto se ve suficientemente candente como para que estalle y pueda vender. O sea, y ¡pum! Como pan caliente se dispersó. Ok, a partir de ahí empezaron un montón de reformadores, personas que empezaron a divergir de la Iglesia Católica. 1591, los anabaptistas y luteranos escandinavios, aunque los anabaptistas tienen una trayectoria de mucho antes, chicos.
Sí, de mucho antes. De hecho, muchos marcan la trayectoria que fueron de los cristianos que no se unieron a la iglesia imperial, sí, sino que se mantuvieron apartados al ver la corrupción cuando se unió el cristianismo con el imperio. 1523, Zwinglianismo con ese nombre raro, Huldrych Zwingli. 534, anglicanos con con el rey Henry VIII. ¿Se acuerdan que él se quería divorciar? La iglesia no quiso. Y pues hago mi iglesia. Pues qué, puedo o no puedo. 536, los menonitas con Menno Simons. 536, Calvino con Juan Calvino. ¿Se dan cuenta de los años tan seguidos? Como empezaron los líderes. O sea, Dios levantando un montón de líderes que se convirtieron en pilares en todo este movimiento que Dios estaba levantando. Por eso dices, oye, soy único, soy especial. No, mis estimados, si se te ocurrió no tener una idea, el Espíritu Santo está levantando a otros que están comenzando con el mismo mover, chicos. Okay, 536 Calvino y con Calvinismo con el Juan Calvino. 540 la Iglesia Reformada de Alemania. 550 la Iglesia Reformada húngara. En los 560 calvinistas franceses, se conocieron como los hugonotes. En los 560 los presbiterianos escoceses con John Knox. 560 también los congregacionalistas con los puritanos. 570 Iglesia Reformada holandesa. 606 bautistas ingleses con John Smith. 647 los Quaker con George Fox. 690 los Amish con Jacobo Amon. 739 el metodismo con Juan Wesley. Los 785 la iglesia episcopal. La iglesia episcopal es la misma que anglicana, chicos. Lo mismo. Nada más que en Estados Unidos. ¿Ok? Es lo mismo, pero en Estados Unidos. Dices, oye, episcopal, sí, bajo el gobierno de Inglaterra, en Inglaterra. Episcopal, fuera de Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Ok? 1800, los Hermanos Unidos en Cristo. 819, unitarismo con William Channing. 831, discípulos de Cristo con Thomas Campbell. 863, Iglesia Adventista con William Miller, que lo vimos, lo estudiamos los adventistas, ¿se acuerdan? 865, el Ejército de Salvación con William Booth. Ejército de Salvación, chicos, fue un movimiento muy fuerte. 879, Ciencia Cristiana con Mary Baker Eddy. Y 914, Asambleas de Dios. 11.900 iglesias en Estados Unidos. 2.530.000 miembros en Estados Unidos. Mantienen 175.000 iglesias en 158 países y la membresía mundial es de 32 millones. La iglesia de Asambleas de Dios. Ok. Dices, pues son iglesias buenas. Digo, ¿qué tienen? ¿Por qué el Señor no dice nada bueno? ¿O por qué onda? Sí. Obviamente no aplica todo, pero aplica la mayoría. ¿Pero por qué está la adventista ahí? Si tiene muchas desviaciones. De hecho, estamos hablando de los líderes con las diferentes iglesias denominacionales, aunque sí, tiene desviaciones muy fuertes. Pero bueno, están dentro del listado. Características. Esta es la iglesia denominacional protestante, chicos, que se ha convertido en la iglesia liberal. Tienen varias características. Han abandonado lo que creía el cristianismo ortodoxo, lo que se creía al principio. ¿Se acuerdan la representación de Jesús? Dice que vuelve a lo que creíste al principio. Fortalece lo que te queda. ¿Qué es lo que creía al principio esta iglesia, este tipo de iglesia? Esta iglesia creía en la justificación por la fe sola. ¿Se acuerdan las cinco solas? Creía en la justificación por la fe sola. Creía en la perfección de la palabra de Dios. Creía en la total depravación del hombre, es decir, que el hombre era por naturaleza pecaminoso y necesitaba ser redimido en su corazón. Creía en la redención del hombre solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Vamos? Eso es lo que creían. Ahorita ya no es así, chicos. Miren, yo me convertí en los 90, en 92, 14 años, aunque mi primo ya me había convertido el evangelio antes, no me había quedado al 20.
Y en los 90 aquí en Monterrey había un avivamiento, de hecho a nivel nacional y en otras partes, donde el Señor se empezaba a manifestar y demás de muchas formas. Y mucha gente fue salva durante ese tiempo. Y había el fervor del evangelismo, todavía puedo decir que lo hay, el fervor del evangelismo, compartir la fe y la conciencia de que hay un mundo perdido que necesita a Cristo. Entonces, los esfuerzos evangelísticos, o sea, yo me convertí comenzando la prepa y al año y estábamos abriendo estudios bíblicos, compartiendo a un montón de compañeros, porque sabíamos, estamos conscientes de que la gente necesita a Cristo para ser salvos. Llegamos a compartir entre 200 y 300 personas el Evangelio a los estudiantes, 200 o 300 estudiantes ahí en la prepa, y abrimos estudios bíblicos y demás. Pero luego resultó que estaba estudiando, ¿conocen el Lawrence aquí abajo? Bueno, estaba estudiando inglés ahí de noche y los maestros dos maestros que eran una pareja me estaban dando inglés ahí, se supone que eran misioneros de la iglesia metodista. Entonces, platicando con ellos, pues ya como cristiano, le dije, oye, me enseñó el mapa donde ellos vivían en Michigan y me dijeron, oye, yo les dije, yo estoy orando para ir a estudiar inglés a Canadá. O sea, pues yo vivo en Michigan, ¿por qué no te vienes con nosotros el verano? Te vives en mi casa, te metemos a la iglesia pública, a la escuela pública ahí, te hospedamos y te pagamos todo. Y dices, Dios moviendo aquí todo, ¿no? Y cuando... y era muy importante porque mi papá no estaba dispuesto a soltar ni un solo 5. Entonces, Dios ahí abriendo las puertas. Pero cuando llego, se sufrió un shock cultural con ese tipo de iglesia. Sí. Yo pensé que los cristianos estamos en la misma sintonía de compartir el evangelio, de que creías y tenías una reverencia por la palabra de Dios y le creías literalmente. Pero resulta que no era tal cual así. Llego y primero la iglesia donde empezamos a asistir, pues obviamente era una iglesia metodista y visitamos varias iglesias porque ella estaba cambiándose de casa. Eran la mayoría viejitos, veías puras cabecitas blancas. Y no tengo nada en contra de las cabecitas blancas, pero la juventud básicamente estaba perdida. Sí, era raro. Luego, pues viendo que no había jóvenes, yo estaba ahí durante el verano, hablaba una amiga, la hija de una amiga suya que iba a haber un campamento de la iglesia metodista de jóvenes y pues me invitaron. Entonces la chica llega por mí y vamos 2 horas en camino rumbo al retiro, al campamento y estamos platicando a Dios. Yo estaba platicando lo que Dios había hecho, personas que se habían convertido, cómo estamos compartiendo diestra y siniestra, emocionado con todo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y luego ella me pregunta, dice, pero entonces, ¿tú crees que la gente que no conoce el Evangelio o que no conoce a Cristo se va a ir al infierno? Y yo, pues sí. Dice, no. Y yo, ¡oh! Dice, Dios no va a mandar a la gente al infierno, sino solamente la gente muy, muy mala, tipo Hitler y demás. O sea, solamente los muy, muy malos, pero la gente que no conoció el Evangelio, que no conoció a Cristo, pues no, obviamente, pero vivió lo mejor posible, cuando hizo una decisión por Cristo, pues Dios no los va a mandar al infierno. Entonces fue como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y por si no fuera eso poco, la pareja tenía una conferencia de misioneros de la iglesia metodista. Entonces, pues no tenían a dónde dejar al invitado, que era yo, y pues me jalan con ellos a la conferencia. Era un congreso de unos cuantos días, en un hotel, no me acuerdo exactamente dónde, pero, oye, pues eran puros misioneros. Y dije, wow, va a estar genial. Oh, my goodness. Los reportes del trabajo misionero. ¿Cuántas casas han construido? ¿Cuántos pobres han alimentado? ¿Cuántos... pura labor social. Pura labor social. Ni un reporte de cuánta gente se ha salvado, cuántos miembros, cuánta gente discipulada. Nada de eso. El evangelismo, la obra evangelística, se convirtió en una labor social. Yo estaba en shock al ver eso. Y sí, muy estudiosos de la Biblia estaban teniendo pláticas por ejemplo, estaban en las conferencias, estaban dando la plática de Proverbio, de Eclesiastés, pero muy acá, así,
muy refinado, muy catedrático el asunto, al punto que no saben ni siquiera cómo aplicarlo. Era como analizar un análisis literario sin nada de aplicarlo aquí. Y luego las conferencias estaban asociadas con la ONU. Entonces había los talleres y demás para saber cómo la lucha por la integración de la fe con las razas, para la unión de otras religiones y demás. Yo estaba... Y pues yo sabía algo de profecía. ¿Sí? Dije, en la torre que estoy viendo, yo me sentía el bicho raro ahí en todo eso. Y entre todas las conferencias ahí me topo con otro joven. Y pues resultó que platicamos y él venía de InterVarsity, que es el sinónimo de compañerismo estudiantil cristiano, que es el movimiento evangelístico de jóvenes aquí en Monterrey, pero en Estados Unidos se le conoce InterVarsity. Son iniciativas estudiantiles para alcanzar a tus compañeros para Cristo. Platicando, y él estaba también en shock, ¿sí? Porque él conoció a Cristo en ese movimiento y no sabía que fuera de eso hay un mundo de cristianos que no creen tal cual eso. Entonces, platicando con los misioneros, o sea, resulta que me encuentro que no creían, por ejemplo, ni en el Génesis literal. O sea, no creían que Dios había hecho la creación en 7 días. Luego, platicando con ellos, me preguntan, ¿entonces tú crees que los musulmanes se van a ir al infierno? Yo, claro, por eso necesitan a Cristo. ¿Entonces no crees que el Dios que adoran es el mismo que nosotros? No, claro que no. Luego voltean entre ellos, cuchichean algo, me dicen, tú eres cristiano fundamentalista. Yo no entendía qué onda con eso. Pues imagínate, tenía 14, 15 años. Pero nada más estaba en shock de que estaba en un mundo donde un cristianismo que se había diluido. Sí. O sea, ya la gente, o sea, predicar el evangelio ha dejado de ser su enfoque. Y esta era una situación no solamente de la iglesia metodista, era una situación de las iglesias denominacionales que mencionamos. O sea, ya el decir que necesitas a Cristo para ser salvo se vuelve políticamente incorrecto. Es que, ¿cómo se te ocurre decir que una persona buena se vaya al infierno? O sea, ¿cómo Dios puede hacer eso? Y si tienes dudas con respecto a eso, vimos varias temáticas acerca de eso. De hecho, vimos el tema del el amor de Dios, la sesión 9, hablamos a detalle qué onda con eso, para que los que tengan dudas. Como quieran, también lo vemos en nuestros talleres. Pero en las iglesias, a este tipo de iglesias, el evangelio ha dejado de ser su enfoque. Caen en la energía de la gracia barata, donde el amor de Dios es tan vasto y demás que, mira, con que seas bueno, ¿sí? Dios, el amor, la gracia de Dios te va a envolver y vas a ser salvo, ¿sí? No importa si no crees en Jesús, o no importa si crees en Jesús y vives una vida entregada al pecado, ¿sí? Mientras que no seas como Hitler, sabes que tienes tu pase al cielo. Creen en la herejía del universalismo, en el sentido de que la salvación es por obras. Es decir, creen que hay un camino alterno al cielo fuera de Jesús. Sí. Dicen, oye, entonces una persona muy, muy buena que no conoce a Cristo, ¿se va a ir al cielo? Y la respuesta es, si es una persona buena que nunca ha pecado, sí va a ir al cielo. Pero el problema es que no hay dicha persona. Sí. Todos hemos pecado. Necesitamos un Salvador. La herejía del universalismo dice, cualquier persona, nada más con que sea buena en sus creencias, sus principios, va a tener la vida eterna. Ese es el universalismo. Que va a haber en el cielo musulmanes, católicos, que profesan la doctrina católica, que sabemos que no salva, hinduistas, budistas y de todo tipo. ¿Sí? Muchos cristianos creen eso, chicos, ¿eh? Muchos cristianos aquí en Monterrey me he topado, líderes de iglesias, he tenido discusiones con ellos, porque creen que es posible la salvación sin Cristo, y eso es una herejía. ¿Sí? La herejía del universalismo. Es una iglesia liberal que acepta ya y ordena homosexuales. Génesis también en la interpretación es liberal. Es como que sí, la Biblia mencionaba habla en contra del homosexualismo, pero estos son otros tiempos y no podemos seguir rigiéndonos por un libro de hace 2000 años. Los tiempos cambian, etcétera. Sí. De hecho, esta interpretación
liberal, chicos, es lo que le llaman la alta crítica. Es la que se metió, ha estado, se pudo infiltrar en los seminarios. Y muchos seminarios conservadores. Por eso te topas a personas que se van a preparar para Cristo, entran al seminario y salen desconvertidos. ¿Te imaginas? O sea, llegas para prepararte a Cristo y te desconvierten en el seminario. Conozco de personas, así, 2, 3 personas que de primera mano que sucedió con eso. Sí. No hacen referencia a la sangre de Cristo, se convierten en mera desarrollo personal y mera moral. Pues obviamente si la sangre de Cristo ya no se necesita para hacer algo, que necesidad de mencionarlo. Es políticamente correcta, no se anda con cosas de querer ofender a nadie, se acomoda. De hecho, la razón por la cual este tipo de iglesia perdió perdió su poder, es que perdió su salinidad, es porque se conformó al mundo. Dejó que el mundo se infiltrara en la forma de pensar. Cristo no es necesario. Sí. Es muy importante que lo entiendas porque todos estamos en una guerra espiritual, chicos, y en esa guerra es por tu mente. Y si el enemigo no logra, si tú no estás en la actitud de ganar al mundo para Cristo, si no estás en la actitud de ataque, ellos sí van a estar en la actitud de ataque y te van a ganar a ti. La única manera, y eso lo vimos en una serie que se habla, ¿cómo era? Se titulaba Guerra Espiritual, era Transformados o no del mundo o algo así. Después se los pongo ahí en los comentarios, pero hablamos de que la única forma de defenderte del mundo es tener una posición de ataque y queriendo ganarlos para Cristo. Bajas la guardia y no quieres ganarlos para Cristo, ellos te van a ganar para ti, para ellos, para el mundo. Sí. Entonces, políticamente correcta, tiene la teología de reemplazo, que enseñan que Dios reemplazó completamente a Israel por la iglesia y violó todos los pactos y todas las promesas a Abraham, a David y demás, que no las va a cumplir y ya no se van a cumplir, simplemente ahora se cumplen en la iglesia. Si eso es verdad, el Señor entonces es un mentiroso y no tienes tú la confianza que el Señor va a cumplir contigo las promesas y pactos que ha celebrado con nosotros, el nuevo pacto. Sí, porque si es un Dios mentiroso, entonces, ¿qué confianza tienes? Entonces, maneja la teología de reemplazo. Por eso vas a encontrarte con muchas de estas iglesias presbiterianas y demás, son antisemitas. Sí, están en contra del Estado de Israel, son pro musulmanas y demás. Niegan por lo mismo el destino profético de Israel, niegan el reino milenial de Jesús, es algo simbólico según ellos. No fomentan la vida devocional. Ellos nunca te van a preguntar cómo vas con tu devocional. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? No fomentan ese tiempo de intimidad con Dios. De hecho, se oponen a los grupos bíblicos disidentes. Oye, hay un grupo de alguien que está estudiando la Biblia por su cuenta. ¿Bajo qué autoridad? O sea, nosotros no le dimos permiso, etc. ¿Sí? Y se han ya empezado a reunir con la Iglesia Católica. De hecho, no se supieron que en los 90s la Iglesia Luterana oficialmente ya firmó su reconciliación con la Iglesia Católica. Es decir, ya no es protestante. Ya no protesta nada. Sí, ya. O sea, Lutero estaba revolcándose ahí en la tumba. ¡Qué fuerte! Sí, pero está sucediendo eso. Ya volvieron a la Iglesia Católica. ¿Por qué crees? Sí. Hoy vamos a ver al final qué onda con esto. Pero estas son las características de la Iglesia liberal, chicos. Y es a donde se dirige la Iglesia en Latinoamérica. Vamos camino a esto. Aquí en Monterrey, una de las primeras que están empezando a darse, a gestarse de esta forma, parte de las iglesias luteranas y demás que puede haber aquí que ya espiritualmente han fenecido. Tienes, aunque podría encajar más bien en la iglesia de la Odisea. Ahorita vamos a ir qué onda con eso. Pero pueden ir catalogando los tipos de iglesias, chicos. Sí, es muy importante que entiendas. A mí nadie me explicó eso y yo viví el shock cultural.
O sea, fui allá y me encontré con una iglesia, la iglesia de Sardis, espiritualmente muerta, que tenía el nombre de vivo, porque con la Reforma Protestante sí comenzaron muy bien, pero se fueron de pique. La autoconfianza y demás los llevó de pique, chicos. Iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia, ok, Filadelfia, su nombre, chicos, significa, fila significa amor, amistad, Dalfia significa ciudad, es la ciudad de la amistad. Sí, es lo que significaría. La región, de hecho, era conocida por su producción de vino, era el corredor de la región de Asia Menor, por lo que se convirtió en un centro misionero para difundir el mensaje y la cultura griega a las partes occidentales. En esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia sufría oposición a manos de una gran comunidad de judíos que vivían ahí, chicos. ¿Se acuerdan que los judíos se oponían al evangelio? Ok. Ignacio, obispo de Antioquía, escribiendo a la iglesia de Filadelfia algunos años después de que Juan escribía Apocalipsis, dijo que se habían convertido los judíos que habían perseguido a la iglesia ahí. O sea, literalmente en ese pasaje habla de los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia. Y Jesús les dice, esos judíos los voy a traer a que se arrodillen y reconozcan que te he amado. Bueno, tiempo después, Ignacio escribe de que efectivamente los judíos que se oponían, se terminaron convirtiendo. Sí, se convirtieron los judíos que habían perseguido la iglesia ahí y que llegaban arrepentidos por la adversidad que habían causado la iglesia. ¡Qué fuerte! Ok, el título que Jesús utiliza para esa iglesia. Aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Qué alivio, ¿no? Es como que el Señor va a abrir una puerta, tranquilo. Nadie la va a poder cerrar. Sí. Cosas que Él ama. Apocalipsis 3:8 dice, yo sé todo lo que haces y que te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿A qué se fue esta puerta, chicos? ¿A qué creen? Se le cerró la puerta de la iglesia, andaba buscando una llave. Cuando Pablo hablaba de puerta, en las cartas hablaba de oportunidades para compartir el evangelio, difundir el evangelio. ¿Sí? Y Jesús haciendo referencia de esa puerta para compartir el evangelio. Están hablando de una iglesia misionera que está buscando puertas de oportunidad para difundir el mensaje. Dice, yo sé todo lo que haces y que te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. O sea, tienes poca fuerza. Era una iglesia chiquita, chicos, pero bien ponedora. Versículo 9. Mira, esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Y efectivamente, había una comunidad de judíos que se oponían a los cristianos y terminaron convirtiéndose. Versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. ¡Wow! O sea, nos conviene, chicos, que seamos esta iglesia. ¿Qué está hablando aquí? Es una referencia que va a resguardar a este tipo de iglesia de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Está hablando de la tribulación, chicos. La exhortación. Cosas que él desaprueba. ¿Cuántas desaprueba? Ni una, chicos. ¿Qué otra iglesia era que no desaprobó, no tenía nada que desaprobaba? La segunda, Esmirna. ¿Se acuerdan? La iglesia perseguida. ¿Sale? La iglesia perseguida. La exhortación. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. O sea, vas bien, aférrate a eso. Persiste en eso. ¿Para qué? Para que nadie te quite la corona. O sea, el Señor dice, tienes un 10. Ok, ahora manténlo. ¡Ay! O sea, qué fuerte, ¿no? Promesa para el vencedor. Versículo 12. A todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Yo también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Ok, o cuando habla aquí de que nos va a hacer columnas del templo de Dios, yo recuerdo cuando al inicio leía la Biblia y decía, qué terrible. O sea, estar ahí todos parados ahí.
Muy poco razonamiento. Pero ustedes expertos saben a qué se refiere. ¿A qué se refiere con columnas? ¿Saben a qué se refiere, verdad? Personajes importantes dentro del templo. El templo es la iglesia, la comunidad de creyentes que han nacido nuevos. Cuando te hablo con una, eres personaje pilar dentro de ese templo. Creía que ibas a hacer una columna. Yo también lo que decía, lo que estoy diciendo. Uy, no está chido. Yo no quiero hacer columna, me voy a aburrir ahí todo. Sí, no. Este va a ser un personaje importante dentro de el templo que es la comunidad de creyentes redimidos, chicos. Sí. O sea, va a ser sostén, soporte, el que va a tomar decisiones importantes. No sé tú, pero yo quiero hacer una columna. Frase de cierre: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfil histórico. ¿Cuál es esta, chicos? Esa es la iglesia Evangélica fundamentalista, la misionera. Cuando me dijeron, tú eres cristiano fundamentalista, yo decir, el de Filadelfia. Y tú eres el de Sardis. Ya. No, ni sabía eso. Yo sí estaba paniqueado, pensé que era algo malo, pero ahora dice que es algo bueno. La moraleja de esta. Aquí me equivoqué la moraleja. Digo, no era esta. Pero. Sí, aquí lo copié mal. También, venga, órale. Ok. Esta es la iglesia misionera, chicos, y se caracteriza por el fervor por extender el evangelio de Cristo, porque sabemos que hay un mundo perdido. Ha habido varias olas de misioneras a partir de la Reforma Protestante. Tenemos la primera ola misionera. No sé si han estudiado el tema de misiones. De hecho, los que estudiaron seminarios saben qué onda con las misiones cristianas. Tenemos las misiones 1784 con William Carey, las misiones a India. La primera etapa era solamente la parte costera. Y ahí fueron donde se sembraron las primeras iglesias en India. En los 1850, Hudson Taylor y Harry Grattan Guinness con las misiones a China, ¿sí? Que fue la segunda etapa de la era misionera, donde no se quedaban en las costas, sino que se introducían tierra adentro, o hasta donde podamos llegar. Y Hudson Taylor, chicos, es básicamente sus misiones, son los responsables del avivamiento de China, chicos. Tardó muchos años para que la semilla poco a poco creciera, germinara, pero ahorita es una bomba. Sí. Qué grueso. No sabes tú a dónde va a llegar tu impacto. Sí. Sí. Los 1930s tenemos con Cameron Townsend y Donald A. McGovern con la tercera era a las tribus indígenas. Ahí comenzaron con los Wycliffe Bible Translators, que son los que empezaron con el esfuerzo de llevar la Biblia al idioma original en todos los idiomas de la tierra, chicos. La obra es titánica. Tú ves y escuchas historias de ellos. Tú ves, iban y vivían en situaciones precarias y demás, conocían la cultura y demás, y estaban ahí en friega traduciendo la Biblia a su idioma. Muchos les enseñaban a escribir su idioma. De hecho, ellos, exactamente, muchos llegaban a codificar su idioma por escrito, porque ni siquiera tenían nada por escrito, para enseñárselos. Era impresionante, chicos. De hecho, hay una serie de caricaturas que hablan de estos misioneros, que se llama Torchlighter. Se lo recomiendo que lo busquen. Y, de hecho, te menciona a todos estos misioneros y demás. Mi hija sabe más de ellos que yo, para vergüenza mía. Digo, tal misionero, como tal misionero, me dice nombre y todo lo que hizo yo, y como tal otro, yo, ¿qué? O sea, Wycliffe Bible Translators pensó que al inicio había unas 500 lenguas pendientes por traducir a la Biblia. Luego fueron 1000. Entonces 2000. Ahora cerca de 5000 lenguas a las cuales se ha traducido la Biblia. La Biblia es el libro mayor traducido de toda la historia de la humanidad, chicos. Sí. De hecho, se ha traducido a idiomas aquí de náhuatl y demás por estos traductores, chicos.
Tenemos en 1826 el primer envío de Biblias a México, chicos, por la Sociedad Bíblica Americana. Tenemos como cristianos mucho que agradecerles a los misioneros americanos. Sí. Le debemos, como dice Pablo, mucho por la riqueza espiritual que heredamos de ellos. De hecho, en los 1900 comenzó las misiones a Latinoamérica. Benito Juárez con Benito Juárez quiso dar la puerta abierta por completo a las misiones, a los cristianos misioneros de América, también para hacer un contrabalance con la Iglesia Católica. De hecho, el gobierno ponía dinero y daba los terrenos para que construyeran las iglesias. Tú vas a encontrar, por ejemplo, las iglesias bautistas del centro, fue construida por el gobierno y es propiedad del gobierno, si mal no recuerdo. Sí. O propiedad federal, imagínate. Sí, porque era parte del apoyo para poder hacer un contrabalance al poder de la Iglesia Católica que se tenía ahí. Entonces fue con 1900 las misiones en Latinoamérica. De hecho, los que son cristianos de añales saben lo difícil que era ser cristiano en México. Era un estigma, era como si estuvieras enfermo. ¿Sí? El auge comenzó entre los 80s, a partir de los 80s, 70s, 80s y 90s, alcanzando la cúspide en México. Tenemos en 1946 las Sociedades Bíblicas Unidas con traducciones de la Biblia, ya que se abrieron las Sociedades Bíblicas Unidas y empezaron con traducciones de la Biblia. Tienes incluso en los 90s grupos misioneros como Juventud con una Misión. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Jucum? Jucum. Eran misiones para jóvenes, chicos. Oye, muchos, para fomentar las misiones entre jóvenes, donaban los jóvenes un semestre o un verano y se iban a estos grupos misioneros a otros lugares a compartir el Evangelio. Aquí hay un grupo en Monterrey y hay diferentes grupos en todas partes. De hecho, no sé si han leído el libro de Jucum. Hay un libro biográfico de eso. Está impresionante la obra de Dios ahí. Pero Dios se levantó esa obra misionera y nosotros somos producto de eso, chicos. Esta iglesia, la iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia, se caracteriza porque es fundamentalista. Toma la Biblia literal, sabe que el mundo está perdido y que necesita el Evangelio. Eso es muy importante, chicos. Lamentablemente, este fundamentalismo se pierde cuando no entiendes por qué Cristo es la única salvación para el ser humano. Recuerdo, me tocó una vez estar en Suiza en una reunión convivía un montón de religiones y muchos cristianos, muchos de la iglesia liberal de Sardis, pero había entre ellos había unas pocas chicas de la iglesia ucraniana que era fundamentalista. Y es que habían que compartir de Cristo y demás, pero se veían intimidados porque la mayoría de la gente en esas conferencias y demás eran personas que se veían muy buenas y demás, y cristianas, pero fomentaban ese ecumenismo, esa unión con todas las religiones, porque eran de la iglesia de Sardis, tipológica. Entonces ellas están tan amedrentadas con la confusión ideológica, porque sabían que Jesús era el camino, pero no sabían por qué. Tan amedrentadas que no salían de sus cuartos por miedo por temor a caer en una confusión mental de eso. Todas que yo las conozco, las aprovecho y las junto. A ver, chicos. Tienen miedo a que las desvíen a creer de que Jesús no es el único camino, ¿verdad? Sí, no, es que esto está la confusión aquí, todo lo que da, y la gente, y hay otros cristianos que, como si nada, abrazando otras religiones y estrechando sus lazos con esos y demás. Digo, primero tienes que entender por qué Cristo es el único camino. Y cuando comprendes eso, puedes resistir ese engaño. Primero, porque nadie más pagó el precio de los pecados del ser humano, más que Cristo. Tiene el monopolio Jesús del perdón. Sin Él no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados no hay salvación. Entonces tiene el monopolio. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie pagó el precio de los pecados. Y dos, tiene el monopolio del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que sin el Espíritu Santo una persona no puede ser genuinamente buena. Será buena en apariencia, pero no tiene el poder para vencer el pecado que lo tiene esclavizado. Porque solamente por medio del Espíritu Santo puede el ser humano ser genuinamente libre del pecado. ¿Sí?
Captaron ahí los dos monopolios del cristianismo, del perdón y del Espíritu Santo. Dijeron, pues ya entendemos. Sí. Es una iglesia políticamente incorrecta. Eso significa que le vas a caer mal al mundo. Yo quería ser famoso y que todo el mundo me quisiera. Olvídalo. Sabe que no hay salvación en ninguna otra religión, sino solo en Cristo, y no compromete esa verdad. Pero es muy buena persona. Sorry, chavo. Por más buena que sea, ha pecado. Y ha pecado no contra un ser humano, contra Dios. ¿Y sabes la paga del pecado a pecar contra Dios? Es una eternidad en el infierno. Es una iglesia también que no compromete la verdad, o sea, no se adopta al mundo, sino que cambia al mundo. Sigue evangelizando incluso a los cristianos inconversos. ¿Sí vamos? Hay mucho cristiano nominal que necesita ser evangelizado, chicos. De hecho, cuando Pedro menciona que el Señor es paciente en su regreso, porque no quiere que nadie perezca, le está hablando a la iglesia. Dice, porque no quiere que ninguno de ustedes perezca. Está hablando de que entre la iglesia había muchos que no habían agarrado la onda todavía. Sí. De hecho, Hebreos habla acerca de eso. Habla de asegurarnos que todos los que estamos en la iglesia seamos los que seamos realmente salvos. Esta iglesia, chicos, confío en que seamos nosotros de ese tipo de iglesias. Y aquí en América Latina hay mucho de esta iglesia la que prevalece, aunque está empezando a desviarse. Y terminamos con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, chicos. Uy, chicos. Su nombre, Lao, que significa gente. Disea significa reyes. Es como, traducido podríamos poner que significa gobierno de o para la gente, o gobierno de gente autosatisfecha, que gobierna para sí, para su autosatisfacción. ¿Vamos? Esta iglesia estaba sentada en medio camino entre las aguas termales de Hierápolis y las aguas frías de Colosas. Estaban las aguas termales de Hierápolis y las aguas frías de Colosas. Y en medio estaba la Odisea. Fíjate cómo empieza a hablar de tibieza y demás. Y el Señor estaba tomando, igual que las demás iglesias, el contexto geográfico, histórico, para armar la trama para esta iglesia. Qué fuerte, ¿no? Dices, Señor con su majestuoso diseño. Era un centro muy exitoso financieramente. Era un centro comercial, chicos. Muy pudiente. Una famosa escuela de medicina radicaba ahí y era reconocida esa escuela por su ungüento oftalmológico para los ojos. También esta característica sale a relucir en la carta de Jesús. Sí. Como era militarmente indefendible, la estrategia de esta ciudad era siempre ceder y llegar a un arreglo. Van viendo cómo las características de esta ciudad se empiezan a permear en esta. Seguramente la iglesia ahí fue fundada por Epafras, chicos. Viene en la Biblia. Sí, Colosenses 2:1 dice, parece implicar que no había sido visitada por Pablo, aunque les dirigió la carta. Le dicen, oye, esta carta de Colosenses, pásensela a los de la Odisea. Sí. Recuérdense que Epafras era compañero de Pablo. 1 Timoteo 6:21, Pablo escribió la primera carta a Timoteo desde la Odisea. O sea, Pablo también estuvo ahí, chicos. 30 años antes, Pablo había advertido a Arquipo que cumpliera el ministerio que Dios le dio. Que Arquipo estaba en la Odisea. Según la tradición, Arquipo se convirtió en el primer obispo de la Odisea. Sí. ¿Te acuerdas que Pablo le exhortó? Dile a Arquipo que se ponga a trabajar, chicos. Título de Jesús. Eso dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Cosas que aprueba, chicos. Ni una. Ni una.
Cosas que le preocupan o que le desaprueban. Versículo 15, 16 al 17. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¡Bum! ¿Te imaginas Jesús? Uno piensa a Jesús como siempre dando palabras amorosas, sencillas, de aceptación. El Señor aquí, hablando tajantemente, eres tibio y te voy a vomitar. Jesús diciendo esto. Sí, Juan, toma nota. Vamos a escribir esto. Juan, Señor, no podemos decir eso. Toma nota. Versículo 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, condiciones deplorables espiritualmente. Pero que no distinguían porque era una iglesia próspera, era una iglesia grande y próspera. Si tú hubieras ido por una ¿cómo se llama? Travesía o turisteando para cada una de estas iglesias, tú dirías a tus ojos, dices, ¿sabes qué? Esta iglesia es una iglesia próspera, es una iglesia exitosa, una iglesia bonita. Tú hubieras ido a la iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña, no, pobrecito. Sí. Le dices, mira, no, hombre, el Señor seguramente te está castigando con la pobreza que tienes y con la persecución. Sí. Tú hubieras sacado conclusiones erróneas en cuanto a eso. La exhortación. Esta exhortación, chicos, pone el clavo en el en el ataúd. Es lo que dice, así que te aconsejo que compres de mí oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, y por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Luego, fíjate lo que termina con este pasaje, el versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este versículo, chicos, Apocalipsis 3:20, ¿cuántos de nosotros no lo hemos utilizado para evangelizar? El Señor está tocando la puerta de tu corazón. ¿Y te habías dado cuenta que estás dirigido a la iglesia? Estás dirigido a la iglesia y dices, Señor, ¿estás evangelizando a la iglesia? Sí, estoy evangelizando a la iglesia. O sea, y fíjate lo que está haciendo. Este Señor está diciendo, estoy afuera y estoy tocando la puerta de la iglesia. Jesús estaba fuera de la iglesia, chicos. Y la gente no lo veía porque veía todo bonito, todo próspero. ¿Te imaginas? Promesa para el vencedor. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Frase de cierre. Todo el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfil histórico, profético. ¿Cuál creen que sea? Les recuerdo el pasaje que le describe. Ese pasaje que les ayuda a ubicarla. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál dijeron que era? La iglesia de la prosperidad. Señor, señora. La iglesia de la prosperidad. Ok, chicos. ¿Dios tiene algo en contra de la prosperidad? No. ¿Tiene algo a favor de la prosperidad? Tampoco. Es una añadidura. La problemática es cuando se convierte en el fin. En el fin y en la medición de tu condición espiritual. La moraleja es, Jesús, hace tesoros en el cielo. Sí. Que dice,
No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni ladrones se meten a robar. Es una iglesia que dejó a un lado los tesoros del cielo para conseguir las riquezas de la tierra. De hecho, es una iglesia que utiliza la fe para conseguir las riquezas de la tierra. Y eso está mal, chicos. Porque la fe no es un medio para hacerte rico. No. No. Entonces, si diezmo y ofrendo, me voy a ser rico. No. Tómala. Y es aquí no donde esta iglesia, chicos, es la que abrazó la definición de éxito del mundo. Definición de éxito del mundo, chicos. Ok. ¿Saben que la definición de éxito del mundo y de Dios son diferentes, se contraponen? Hay una definición de éxito que el mundo enseña, sí, que está muy tipificada en 1 Juan 2, del 15 al 16. No amen al mundo ni las cosas que el mundo les ofrece, porque los deseos de la carne, o sea, de la vanagloria de esta vida, sí, y la codicia, no vienen del Padre, sino del mundo. Está hablando de la comodidad, la avaricia por tener, ¿sí? Y los éxitos y demás. Esta iglesia, chicos, es la que compró la definición de éxito del mundo, es la iglesia que pelea al egoísmo del hombre. A este pasaje de 1 Juan, a la prosperidad, a la comodidad, a la felicidad ahora. Te invitan a aceptar a Jesús para que seas feliz, próspero y cómodo ahora. Luego llega la cruda realidad. Y hay muchos que abandonan la fe cuando se dan cuenta que lo que les prometieron no lo da Dios, lo da Satanás. ¿Se acuerdan de Katy Perry? Ella buscaba fama, fortuna y demás. Y no se la dio Dios y terminó yéndose con el que sí la da. ¿Se acuerdan? ¿Quién ofreció los tesoros de este mundo a Jesús? Satanás. Y todavía lo siguió ofreciendo, chicos. Sí. Entonces es una iglesia que apela al egoísmo y utiliza la fe para conseguirlo. No son liberales, pero sí son políticamente correctas. Tratan de no incomodar a nadie. De hecho, hubo una conferencia aquí de una iglesia, Vástago, donde trataban de enseñar a los pastores de cómo ser culturalmente relevantes. Y por lo que vi y demás, no estoy seguro, pero parecía que estaban tirándole a no ser agresivos en nuestra predicación para que fuéramos más aceptados en el mundo. No hay un llamado al arrepentimiento en este tipo de iglesia, o a la regeneración, o a sufrir por el Evangelio, sino a satisfacer tus deseos o placeres. ¿Sí? ¿De qué, hermano? Ven, acá, Señor, te vas a prosperar. Es que das y... Sí. O sea, esta iglesia no invita a la gente a morir a su egoísmo, sino al contrario, lo alimenta. Dice, y desde la invitación a aceptar a Jesús. Entonces, ¿estás diciendo que si me entrego a Jesús me va a cumplir todos mis deseos? Sí, y la gente lo invita. Sí, pero no lo aclaran que tus deseos, cuando vienes del mundo, están todos torcidos y están todos pecaminosos. Y tienes que cambiar por completo. Y Dios tiene que cambiar todos tus deseos. Se están en la torre. Pero la gente llega así como que, pues entonces... No, ahorita van a ver. Sí. Esta iglesia, entonces, invita a que la gente acepte a Jesús porque Dios ofrece un plan maravilloso. Y cuando la gente entiende que hay un plan maravilloso para sus vidas, a la concepción del mundo, ¿qué entiendes? Sí, mi concepción de éxito acá voy a lograr y que el Señor me va a ayudar a alcanzarlo. Una linda familia y todo eso. Y ellos han comprado entonces la definición de éxito del mundo. Y la problemática es que la definición de quien ofrece el éxito del mundo es Satanás. Satanás es el proveedor del éxito del mundo. Como dice 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es el placer físico, las comodidades, los deseos de los ojos, que es la codicia, lo atractivo, la vanagloria de la vida, que es el orgullo de nuestros títulos, logros o posesiones, no proviene del Padre, sino del mundo.
Es decir, de Satanás, chicos. Él es el que ofrece eso. Y si tú aceptaste a Jesús con el propósito de obtener esto, tienes que realmente convertirte. Porque tienes que realmente morir esto. Entonces mis éxitos, olvídate. Jesús te invita a morir. Sí, a autonegarte. Porque lo que está en juego no son tus éxitos, no son tus propiedades, no es lo que quieres alcanzar. Lo que está en juego es tu alma. Y Jesús te pregunta, ¿qué darías por tu alma? Consigues todo el mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te sirvió? Se baja el cerebro, no contiende. Y es ahí lo que nos lleva a la definición de éxito. Oye, entonces, si el éxito no es alcanzar mis metas, ser exitoso en mi trabajo, tener un buen título, una buena riqueza, entonces, ¿qué es? Muchos cristianos están así con la incógnita. Vamos a ver lo que no es éxito, chicos. Primero, no es lo grandioso de tu iglesia, tu casa o tu carro. Oye, tu iglesia es grande así. No es, chicos. El templo de Jerusalén era grandioso y fue destruido. Oh. Juan dice que no son los placeres ni posiciones ni logros en el mundo. La Odisea era una iglesia próspera y dice el Señor que es pobre, sí, desnudo y demás, miserable. Tampoco es lo grande de tu ministerio, ni el número de iglesias ni obreros que tienes. Fíjate, chicos, así como, ay, entonces, ¿qué es? El reino de David, chicos, en su punto de clímax, donde había alcanzado la grandeza y demás, fue castigado por Dios por su pecado. Son de Samuel 12, del 8 al 9. ¿Se acuerdan cuando hizo un censo indebido? ¿Se acuerdan cuando pecó con la chica? Y aunque el reino de Salomón, por ejemplo, fue exitoso, fue grandioso, en 1 Reyes 11 te encuentras que fue reprobado por Dios porque desechó a Dios. Porque la grandeza de tu ministerio, de tus proyectos, de tu iglesia, no garantiza que seas exitoso delante de Dios. Tampoco lo es la prosperidad económica que puedas tener ni las posiciones que tengas. A esta iglesia que era rica, el Señor le acusó de ser pobre, infeliz y miserable. Y Jesús nos advirtió que la vida no consistía en la abundancia de los bienes, Lucas 12:15. De hecho, el hombre más importante del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Del Antiguo Testamento. Juan, el hombre más importante del Antiguo Testamento, que no fue ni Abraham ni Moisés, sino Juan el Bautista, estaba mal vestido y mal comido. ¿Qué hubo? Comía chapulines, chicos. Hay gente que dice, pues qué rico, les envían langostas y... No. No eran langostas de mar, chicos. Eran chapulines, chicos, por favor. Sí. Oye, entonces, ¿qué es? No, es que sí, esto todo es muy superficial. O sea, debe ser entonces el éxito tener una familia armoniosa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos advirtió que por su causa habría conflictos y divisiones familiares. Mateo 10:35. Y de hecho, Elí, para evitar conflictos familiares, ¿se acuerdan el sacerdote Elí? Para evitar conflictos familiares con sus hijos, se acarrió maldición de Dios. Era, sí, armonía familiar, pero la maldición de Dios sobre su vida. Oye, tampoco es la cantidad de hijos, de miembros o hijos que tengas. Lucas 7, del 13 al 14 dice, pocos son los que entran en el cielo en comparación con los que van al infierno. Y Jeremías, por orden de Dios, no se casó ni tuvo descendencia, chicos. Jesús habla, por ejemplo, de que en tiempo de dificultad las dichosas son las que nunca tuvieron hijos. O sea, entonces el éxito no depende de que tengas o no tengas hijos. Es que soy fracasado. Tampoco son los milagros y prodigios que se realizan en tu ministerio. No, es que en mi ministerio hace milagros y voy acá y por osos y sana y milagros regenerativos y salen nuevos brazos y digo, cuando no tenía, no sé que salga otra. Pero con milagros y todo, gente cristiana será enviada al infierno. ¿Se acuerdan Mateo 7? Señor, no en tu nombre hicimos milagros.
Jamás los conocí. Jesús nos advierte, de hecho, que no debemos alegrarnos porque los demonios se nos sujetan. Llegaban según los discípulos en Lucas 10:20 bien contentos porque los demonios se les sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús. Dice, no te alegres por eso, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. O sea, va a haber muchos carismáticos en Mateo 7:20 que expulsaron demonios, hicieron milagros y demás, y tú pensaste que era exitoso porque veías el tal poder en su vida. Y es engañoso, ¿verdad? Porque lo ves. Hijo. Tampoco es la fama, ni el renombre, ni el reconocimiento que puedas tener. Jesús nos advierte que algo está mal cuando todos los hombres hablan bien de ti. Oye, todos hablan bien de ti. Cuidado, algo está mal. Lucas 6:26. Sí, de hecho la iglesia de Sardis era famosa, pero estaba muerta. Y muchos que creían en Jesús no lo confesaban para no perder su buena reputación, como viene en Juan 12 del 42 al 43. Entonces, tu buena reputación no significa realmente éxito. Y todos, oye, entonces, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? Yo quiero ser exitoso, pero ya me estás quitando todas las opciones. Sí. Tampoco es el bienestar físico que puedas tener. ¿Te acuerdas que dice? No, con que tengas salud. Con eso, date. Miran, 2 Corintios 12, 7 al 9, ahí te habla de que Pablo tenía un aguijón en la carne para guardarlo de su orgullo. ¿Oró para que el Señor lo sanara? No. Una vez, 2 veces, no. Tercera vez, Señor, no, ya, tranquilo. ¿Por qué? Porque veía por su alma. No quería que perdiera piso. Y advertía que y Pablo advertía que aunque el cuerpo se desmaye, el espíritu se fortalecía. Aunque este cuerpo se va desgastando exterior, el de interior se va fortaleciendo, 2 Corintios 4:12. Tampoco es el disfrutar esta vida. ¿Cuántos multiniveles te venden ese tipo de éxito? No, con eso te hace rico, vas a poder viajar, disfrutar la vida y demás. Tú sí, yo lo quiero. De hecho, por eso me entregué a Cristo, pero no me lo cumplió. Sí. 1 Corintios 7, del 29 al 30 dice Pablo que debemos vivir como si no disfrutáramos las cosas de este mundo. Dice, el que disfruta como si no lo disfrutara. El que llora como si no llorara. Porque este mundo está por desaparecer. Y Jesús nos advirtió que debemos estar dispuestos a perder en el presente el tiempo ideal de vida que deseamos tener para seguirlo a Él. Queremos tener una vida ideal. Si en tu mente tú dices, debes estar dispuesto a perder tu vida por mí. Ese ideal, debes estar dispuesto a sacrificarlo por mí. ¿Qué, Señor? Sí. Por eso dice Jesús que la autonegación es un requisito para el cristiano. ¡Chale! Tampoco es una vida de sosiego y sin dificultades. No, ya. Juan 16:33, se te prometió que tendrías muchas aflicciones. Jesús dijo, en este mundo tendréis muchas aflicciones, no poquitas. Señor, por favor. Los apóstoles también nos advierten que debemos sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Así animaba Pedro y Bernabé a la iglesia. Chicos, anímense. Tenemos que padecer muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo? A mí me compartieron otra cosa. Imagínate. Algunos temerosos aquí, preocupados. De hecho, dice 2 Timoteo 3:12 que si quieres vivir en una vida de sumisión a Dios, vas a sufrir persecución. Hoy quieres someter a Dios, prepárate, mi Señor. Sí. Entonces, esto no es éxito, chicos. Chin, entonces, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? La iglesia de la Odisea pensó que había alcanzado su éxito. Estoy bien, no tengo todo lo que necesito, soy rico, soy grande, tengo gran ministerio. Y Jesús llega y dice, reprobado. ¿Qué es éxito, chicos?
Hacer la voluntad de Dios. Morir a ti mismo. Hay 3 definiciones de éxito bíblicas. 1, hacer su voluntad cuando nadie lo ve, cuando nadie lo agradece, en medio de la humillación, en medio de la debilidad o el dolor. Es una risa de nervios o de alegría, de gozo. Amén. Soy exitoso. Ese es el éxito, chicos. O sea, hacer voluntad de Dios cuando cuesta. O sea, porque cuando estás haciendo voluntad de Dios y todos te alaban y te reciben, pues ¿qué mérito tienes? O sea, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Pero hacer la voluntad de Dios, amar, por ejemplo, cuando a los que son odiosos, ahí es cuando Dios dice, éxito. Ahí va a haber recompensa. ¿Vamos? Éxito también es completar la tarea que Él te encomendó a pesar de la dificultad, de la oposición, de la adversidad, del desánimo. O sea, persistir hasta el final. También es perseverar hasta el final sin desviarte en la fe, sin perder el primer amor, sin confiarte. Por eso en la Biblia, a los que persisten al final, ¿sabes cómo se le llaman? Vencedores. ¿Fueron qué? Exitosos. ¿Y Jesús qué hizo? También completó la tarea. Dijo al final, Señor, consumados. He terminado la tarea. Sí. Tú ves a un Jesús exitoso porque perseveró hasta el final. Porque terminó la tarea que Dios le encomendó y porque hizo la voluntad de Dios cuando fue más costoso. ¿Tú crees que el camino de la cruz, cuando estaba llevando la voluntad de Dios, la gente estaba, ¡bravo Jesús! ¡Yes! Estaban aplaudiéndole, alabándole, estaban exaltándole por la obra que estaba haciendo. Nadie veía lo que estaba haciendo. Y así pasa con nosotros, chicos. Porque el verdadero éxito no lo ve ni lo aprecia el mundo. Entonces, ¿para qué quieres ser exitoso? No. No es para que el mundo te quiera. Lo haces para agradar a Dios. ¿Estás entendiendo esto? Hacer la voluntad de Dios cuando cueste y demás, es tú y Dios el éxito. Nadie lo ve, nadie te lo agradeció, fue costoso y demás. Y es tú y Dios, así como cuando Jesús iba camino a la cruz. Nadie veía ni entendía lo que estaba pasando. Era solamente Él y Dios. Tu éxito no lo aprecia, el verdadero éxito no lo aprecia el mundo. Dios ve, por lo tanto, éxito en tu debilidad. Ve éxito en tu necesidad. La iglesia pobre de Esmirna decía, hey, eres pobre, pero eres rico. Ve éxito en tu sufrimiento. Ve éxito en tu infamia, en tu humillación, en tu rechazo. ¿Qué tal, chicos? Este es el reino del revés, ¿verdad? Chicos, y Jesús nos dejó un ejemplo. Por eso Pablo nos decía, que haya en ti la misma actitud de éxito que Jesús. Filipenses 2, de 5 al 11. Fíjate por qué fue exaltado hasta lo sumo. Dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dice, por eso, ¿por qué? Por esa humillación, o sea, Él obedeció cuando era difícil, cuando nadie lo veía, cuando nadie lo apreciaba, cuando implicaba humillación. ¿Estás entendiendo? Y por eso que hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Por esto, chicos, es que Jesús nos dijo que cuando el Señor venga, muchos que ahora son primeros van a ser postreros. Y muchos que ahora son postreros van a ser primeros. ¿Por qué? Porque a los ojos tuyos, tú piensas que la persona que está en eminencia, por ejemplo, pastores que sirven al Señor, que, oye,
les pagas el clima, igual el hotel, le das una buena ofrenda, a dónde lo llevo, aquí para allá, y todo muy bien, y se preparan para una congregación de todas las ovaciones, y le das gracias. ¿Cuánto le costó? Si lo comparas con otro pastor que está en la sierra, donde apenas invirtió el mismo tiempo para preparar el mensaje, chicos. Pero llega, no recolectó ofrenda porque no tenía quien les diera. Al contrario, lo recibían con pedradas en el pueblo, fue maltratado y demás. Dices, oye, ¿a cuál le costó más la voluntad de Dios? Al de la sierra. Pero nosotros, ¿cuál consideramos como exitoso? Al otro. ¿Estás entendiendo? Dios no mide con el mismo parámetro. Por eso a la gente cuando llegaban conmigo, estaban abriendo estudios y demás, decían, es que preparé el estudio, llegué al Starbucks y nadie llegó. Y dice, gloria a Dios, tienes puntos. O sea, ¿por qué? Porque hacer la voluntad de Dios cuando, oye, estás ahí tratando de carrear a la gente y demás, es muy diferente cuando llegas y todo el mundo está ovacionando. Hay más mérito cuando hay oposición, cuando hay dificultad y demás. Pero tú no lo ves como éxito porque tú estás pensando en el éxito del mundo. Dices, soy un fracasado, nadie vino, bla, bla, bla. Y el Señor, bien, Señor. Imagínate. O sea, a los ojos de Dios, Jeremías, que no logró ni un solo converso, era un exitoso. Sí. A un Jesús que no logró traer a todo Israel a los pies de Cristo, a los pies de Dios. ¿Se acuerdan Salmo 49 o 45? Que el Señor dice, no logré nada, hacer lo que... El Señor dice, te voy a recompensar. Y lo puso. Dice, vas a recibir honor de los grandes. Qué fuerte, ¿no? Por eso, la Odisea es una enseñanza a no ver las cosas como las ve el mundo, sino como las ve Dios. Tú ves iglesias y tú las evalúas de acuerdo a la visión del mundo. Qué grande es, qué vistosa, tiene luces, la música y demás, y tú, wow. Y la pregunta, ¿está el Señor ahí? ¿Está el Señor ahí? Y esa es la problemática, chicos. Dios nos enseña, nos da un estándar diferente. Por eso las iglesias nos llevan, esta moraleja de las iglesias, nos sorprende cuando lo estudiamos, porque te encuentras que la persona que tú considerabas una perdedora, el Señor le está dando la aprobación. Y la iglesia que tú hubieras considerado exitosa, Señor, reprobado. Porque rompe los estándares. La problemática es que la definición de éxito del mundo se ha infiltrado de la iglesia. Y la iglesia lo está ofreciendo cuando no viene de Dios. ¿Estás entendiendo? Y es en la última iglesia, chicos. Es en esta iglesia, en esta fase, cuando el Señor llega. Los que estudian esto dicen, oye, ¿por qué cambia la promesa del vencedor de antes a después, de las 3 primeras iglesias a las 4 últimas iglesias? Y muchos dicen, seguramente tiene que ver porque son las 4 últimas iglesias las que van a estar vigentes cuando el Señor venga. Que la iglesia de Teatira, que es la iglesia católica, la iglesia de Sardis, la iglesia protestante denominacional, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. 4 iglesias. Y con eso completamos el ciclo. Y es ahí donde quiero que entiendas que hay diferentes olas, chicos. Cuando comienza el evangelio en un lugar, chicos, comienza con la etapa de recepción, es la etapa 1. Llega y se empieza a diseminar. Y empieza la etapa de formación donde atraen los primeros discípulos, empieza a convertir las primeras almas. Pero cuando empieza a ver ya un número, empieza a crecer en medio de la oposición. Empieza a haber oposición por parte del lugar donde llegas. Típicamente es así. ¿Por qué? Donde llega el Señor, donde llega el Evangelio, le llega a hacer guerra a los principados y potestades que hay en esos lugares. Es de esperarse que haya oposición. ¿Vamos? Entonces empieza a haber la oposición. La iglesia crece en medio de la oposición, logra un número en ese crecimiento donde ya logra la aceptación de la sociedad. ¿Sí? Y luego con la aceptación llega donde la iglesia logra su libertad, donde ya no hay oposición, donde crece o logra la expansión en medio de la libertad y de la prosperidad que se genera. Porque el evangelio donde llega empieza a generar prosperidad. Entonces llega a la cúspide cuando empieza a extenderse el evangelio en medio de
de libertad y de solvencia económica. Pero luego llega la etapa de la corrupción, donde empiezan a ser holgados en su doctrina y en su santidad. Empiezan a aceptar, empiezan a caer en el universalismo, donde empiezan ya a ser políticamente correctos. Sí. Oye, entonces estás diciendo que si no creen en Jesús, la persona que vivía en tal tribu, entonces se va a perder en el infierno. No, yo no dije eso. Y empiezan a adoptar el evangelio de la prosperidad y demás. Empieza una muerte espiritual. Iglesia de Sardis, tienes fama, pero estás muerto. Y luego empieza la apostasía. Esa misma iglesia empieza a perseguir a los verdaderos creyentes. ¿Sí? ¿Vamos? Esas son las etapas típicas. La primera etapa, la primera ola del cristianismo comenzó con la iglesia apostólica, Medio Oriente, Norte de África, Europa. Empezó con la iglesia apostólica. Comenzó en medio de la oposición, creció ante la oposición, logró la aceptación de la sociedad, creció en medio de la prosperidad y libertad que le dio su unión con el Imperio Romano, y luego empezó la decadencia. Y se convirtió en la iglesia católica que se volvió antagónica al cristianismo del medievo. ¿Vamos? Y llega la segunda ola con la Reforma Protestante. En medio de eso, surge la Reforma Protestante y empieza a crecer otra ola del cristianismo, donde se empieza a evangelizar a los católicos. Sí. Y empieza a crecer en medio de la oposición, las guerras contra los protestantes y demás es evidencia de ello. Crece en medio de la oposición, logra la aceptación, logra su libertad, empieza a crecer en medio de la libertad y luego logra la prosperidad. De hecho, si saben históricamente que los países protestantes se convirtieron en los más ricos por el evangelio donde llega, empezó la prosperidad. Y comenzó la decadencia. Ahorita, tú vas a Europa y te encuentras una iglesia muerta. El ciclo se completó. No solamente muerta, sino que si tú predicas el evangelio tal cual, fundamentalista, tú te vas a ganar la oposición de tus colegas pastores de otras iglesias. Sí. Hubo un reportaje de hace 3, 4 años de un pastor en Alemania que empezó a predicar el evangelio así, tal cual como bien. Y todos estaban histéricos. Estaban en contra de él, lo estaban atacando y demás porque estaba siendo un radical, fundamentalista, que estaba predicando en contra del pecado y que la gente se arrepintiera, imagínate. Esa es la Reforma Protestante, la segunda ola. La tercera ola, la ola de las colonias protestantes. El evangelio pasó de Inglaterra a colonias protestantes como Estados Unidos, Australia, y empezó la segunda ola. Estados Unidos empezó el primer avivamiento, luego vivió 3 avivamientos en Estados Unidos, que fue lo que le dio fundamento, le propició que la nación se consolidara como nación, de hecho. Y por eso vas a encontrarte que vas a Europa y ya está muerto, pero vas a Estados Unidos y todavía no está muerto. Todavía hay vida, pero ya empezando a seguir los pasos de Europa, porque va atrasito de Europa, exactamente en el ciclo. Luego llega la cuarta ola, que somos nosotros. Nosotros vamos atrasito a Estados Unidos. Estados Unidos ya va en decadencia y nosotros vamos detrás de ellos. Es los países tercermundistas, en vías de desarrollo, comunistas, Latinoamérica, ¿sí? Donde llegó la ola del evangelio después de Estados Unidos, en los 90, en los 1900. Y nosotros estamos también en la etapa de decadencia, ¿sí? Gracias a Dios vamos todavía algo atrasados. Por ejemplo, aquí la iglesia metodista, mientras que en Estados Unidos yo me toqué como que era un liberal, aquí todavía está viva, todavía se comparte el evangelio, todavía son fervorosos por alcanzar las almas para Cristo. Mientras que allá ya marchó. Pero aquí vamos que vuela para allá, chicos. La iglesia, una de las primeras iglesias que ya está empezando en decadencia, por ejemplo, la iglesia de Jesús de Adán Romero, que empezó ya, sí, sí, donde ya empezó a ser políticamente correcta y a comprometer el evangelio, sí, y va en decadencia. Esos son los ciclos, chicos. Entonces vamos detrás. Tú ves eso y dices, oh my goodness, ya ves toda la historia. Y lo interesante es que ya no hay más territorios en donde comenzar nuevas olas. Y lo grueso del asunto es que cuando termina una ola, chicos,
Dios da la oportunidad para que el Evangelio llegue y se alcance, pero la gente llega a una generación donde rechaza el Evangelio y ¿sabes que Dios permite? Que venga la apostasía o que venga el engaño. Ahorita los países que son musulmanes, por ejemplo, todos los países musulmanes de hoy fueron los primeros que fueron evangelizados por los apóstoles. Sí, terminó el ciclo, hubo un tiempo donde rechazó el Evangelio, se volvieron antagonistas, vino juicio y vino el engaño. Europa sigue de paso. Ahorita se están cerrando iglesias al por mayor y se abren mosquitas o mezquitas. Mezquitas, sorry. Mosquitas. Sí, son esposos del mosquito. Sí. Se abren mezquitas al por mayor. Sí. Se está empezando a sustituir. ¿Por qué? Porque el evangelio está empezando a retraer. Y cuando se retrae la verdad, viene el engaño. Sí. Y obviamente ahí tiene la ventaja de la multiplicación por medio de los hijos que tienen. ¿Vamos entendiendo, chicos? Es en ese tiempo donde llega entonces el evangelio y es ahí donde dices, oye, podemos discernir en qué tiempos estamos. De hecho, Jesús en Mateo 16:3 dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Podemos distinguir, sabemos en qué ciclo estamos y tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque estamos en el ciclo de descomposición. Vamos a la decadencia, chicos. Sí. Y es aquí, en este ciclo, chicos, donde estamos nosotros, donde llega la iglesia de Odisea, donde llega la plenitud de los gentiles. Donde se cumple la plenitud de los gentiles, donde se completa el número de creyentes que han de formar parte de la iglesia. Romanos 11:25 dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces todo Israel será salvo. Y aquí hay que distinguir entre el tiempo de gentiles, hay que distinguir la plenitud de los gentiles del tiempo de los gentiles. Acuérdense que el tiempo de los gentiles es el tiempo donde está Jerusalén dominada por gente no judía. Lucas 21:24 habla acerca de eso. Y ahorita lo que el Señor está haciendo, chicos, lo único que está haciendo es esperando que los de la iglesia agarren la onda para llevarse con el mayor número posible. Segunda de Pedro 2, del 9 al 10. Y escucha. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Quiénes? Los de la carta de Pedro. ¿Cómo que nosotros, Pedro? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Es en este tiempo, chicos, donde Israel, ya cuando se está cerrando el tiempo de los gentiles, surge de nuevo cuenta de Israel. Sí, y ya surgió. Sabemos que ya está a punto de desaparecer la iglesia para enfocarse todo en Israel. Estamos a punto de ver a la iglesia despegar. Y eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Vamos a hablar del rapto. Todo acerca de cómo va a ser ese día, cómo va a brillar la luz, cómo vamos a partir, qué cuerpo vamos a tener, qué va a suceder. ¿Sale? Vamos a hablar de eso al próximo sesión. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos ver y discernir, Señor, los ciclos por los cuales tú has llevado a la iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque mientras que la iglesia esté aquí, Señor, va a haber luz, va a haber sal, Señor, que contrarresta las tinieblas, Señor. Padre, queremos ser nosotros esa luz, esa sal. Queremos ser esos cristianos comprometidos contigo, con tu evangelio, que no lo comprometen, Señor, que no lo diluyen, sino que busquen ganar al mundo que los rodea, al mundo que está perdido, Señor, para ti, Señor, para tus pies. Señor, abre puertas de oportunidad para compartir tu palabra a más gente, Señor. Queremos ser esa iglesia de Filadelfia, Padre, apasionada y comprometida contigo, Señor, que se mantiene fiel. Y ayúdanos a persistir hasta el final, Señor, para que nadie nos robe la corona y para que podamos escapar del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.